En el reino milenario de Jesucristo, los habitantes de la tierra experimentarán 1000 años de paz. Y el pensamiento o la aplicación sencilla es: si perseveramos fielmente y guardamos las obras del Señor hasta el final, entonces tendremos el privilegio inmerecido de reinar con Él. En la dramática conclusión de la guerra de Armagedón, el Señor rescatará a los judíos en Bosra. Luego ascenderá al noroeste, hasta el monte de los olivos. Cuando sus pies toquen el suelo, el monte se partirá en dos, creando un gran valle que les dará a los judíos de Jerusalén una vía de escape del ejército del anticristo. Luego Jesús matará, resucitará y juzgará al anticristo. Finalmente derrotará a los soldados restantes del ejército del anticristo y las naciones de la tierra. En ese momento brotará un manantial en Jerusalén y Jesús beberá del nuevo arroyo que fluye de él. Luego resucitará y recompensará a los santos del Antiguo Testamento. Resucitará y recompensará a los mártires de la tribulación. Y reunirá y juzgará a Israel en el desierto. Luego reunirá y juzgará a los sobrevivientes de las naciones. Purificará y reconstruirá el templo en la cima de una montaña más alta del mundo y reconstruirá Jerusalén. Él reinará desde Jerusalén y Israel como cabeza de las naciones durante 1000 años, conocidos como el milenio. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Aquí dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplirán los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Existen ángeles elegidos más poderosos que Satanás? Sí. Este ángel, que aquí no está nombrado, y probablemente Miguel, son o serán más poderosos que Satanás. Algunos de los ángeles elegidos del Señor serán más poderosos que Satanás. Uno arrojará a Satanás al abismo, donde será encarcelado durante 1000 años. Estos ángeles elegidos vencerán a Satanás y a sus ángeles colectiva y individualmente. ¿No es reconfortante saber que los ángeles del Señor son más poderosos que Satanás y sus demonios? Siempre que temamos a los poderes de las tinieblas, podemos recordar que no solo el Señor mismo, sino también sus siervos son más poderosos que nuestros enemigos, los demonios. Satanás se rendirá, ¿Satanás se rendirá voluntariamente? No. Aquí las palabras prendió, ató y arrojó nos dicen que Satanás no se rendirá voluntariamente. Podemos contrastar el futuro encarcelamiento de Satanás con su libertad actual para andar por la tierra y atacar a los cristianos, como leemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
Aunque nosotros no queremos estar obsesionados con el tema de los demonios, siempre mirando atrás, debemos estar alertas en nuestra vida espiritual sabiendo que Satanás quiere ocupar personas y circunstancias para derrotar la fe de los cristianos. Pero resístanlo al Satanás firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Satanás hoy en día tiene acceso a todo el mundo para atacar a los cristianos con el propósito de naufragar o derrocar a su fe. No crean a nadie que les diga que Satanás está atado hoy. Hay algunos maestros que dicen que hoy Satanás está atado. Hermanos, Satanás no está atado en el mundo hoy. Él está suelto, tratando de derrocar la fe de tantos creyentes como sea posible, y al mismo tiempo, Él trata de impedir que los incrédulos lleguen a creer en Jesucristo. Hay una batalla espiritual que nosotros estamos luchando diariamente con Satanás y sus huestes. ¿Por cuánto tiempo estará atado Satanás? 1000 años. Ustedes son muy buenos intérpretes de la Biblia. Dice 1000 años. ¿Por cuánto tiempo va a ser atado? 1000 años. Más después mencionaré por qué esto es importante. Pero estará atado por 1000 años. Ahora, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Bueno, ¿quiénes estaban sentados en los tronos? Juan probablemente vio a los santos de la era de la iglesia, a los 12 apóstoles y a los santos del Antiguo Testamento, sentados en tronos en el reino de Jesucristo. Jesús prometió esto a los 12 apóstoles en Mateo 19:28. Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, hablando del milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Antes, en Apocalipsis, el Señor también prometió esto a la iglesia. En Apocalipsis 2:26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, en este caso prefiero la traducción de la Reina Valera porque hace una distinción y verdaderamente sí debería haber. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No solamente sinónimo, el que venciere es el que guarda las obras hasta el fin, sino el que venciere y guarda sus obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús hizo 6 promesas universales al vencedor en el libro de Apocalipsis en capítulos 2 y 3. El vencedor es el que comparte la victoria de Jesús mediante la fe. Pero Jesús hizo una promesa especial al vencedor que también guarda sus obras hasta el fin. Y esto es algo distinto. Hay una diferencia entre el vencedor y el que guarda las palabras de Jesús hasta el fin. Bueno, primero el apóstol Juan escribió esto para que podamos identificar quién es el vencedor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí mismo Juan nos indica quién es el vencedor. Es el creyente en Jesucristo. Recuerde que Hijo de Dios significaba en la mente judía que Jesús es Dios.
Por lo tanto, nos convertimos en vencedores con Jesús en el momento en que ponemos nuestra fe en Él únicamente. Y una vez que eres un vencedor, nunca puedes convertirte en un perdedor. El apóstol Pablo afirmó dramáticamente en Romanos 8, 37 al 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo estaba completamente convencido. ¿Estás completamente convencido tú? Espero que sí, porque una vez que nos convertimos en vencedores por medio de la fe en Jesucristo, nada en toda la creación puede separarnos de Él, incluidos nosotros mismos. ¿Cómo puede Jesús hacernos vencedores a pesar del hecho de que somos pecadores? Esta es la pregunta de millón. Bueno, porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús es Dios eterno que se hizo hombre en la encarnación. Vivió una vida sin pecado y murió en una cruz por los pecados de todo el mundo. Pagó nuestra deuda para que pudiéramos recibir la vida eterna como un regalo gratuito que no podíamos ganar y nunca podremos merecer. Ya que venció el pecado y la muerte, nos ofrece participar de su victoria cuando ponemos nuestra fe en Él. En este momento, Él nos acredita su perfecta justicia para que en vez de ver a nosotros como pecadores, ahora ve la perfecta justicia de su Hijo perfecto Jesucristo. Entonces nosotros convertimos en vencedores por la fe en Jesús porque Él venció el pecado y la muerte con su muerte sustitutiva en la cruz de Calvario. Para confiar en Él tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras propias buenas obras para salvarnos. ¿Puedes estar sentado y parado a la vez? No, ¿no es cierto? Es un poco raro intentarlo, por si acaso, si alguna vez... Yo sí he intentado solamente para autenticar esta analogía. Y la verdad es que no se puede. O estás apoyándote a ti mismo o estás confiando en la silla. Y cuando confías en la silla, es la silla que te sostiene y tú descansas. De la misma manera, Dios quiere que descansemos nosotros en la suficiencia de la obra terminada de Jesucristo en la cruz. No puedes confiar en lo que Él hizo para salvarte y confiarte en ti mismo a la vez. Tienes que decidir en dónde apostar tu destino eterno, o en la obra de Jesús o en tus propias obras. Les aseguro, no pueden salvarse mediante sus propias buenas obras. Nuestra salvación depende completamente de la obra terminada y el sacrificio suficiente de Jesucristo en la cruz. El vencedor es el que cree en Él. Pero Jesús también ofrece una promesa especial al vencedor que elige en su vida aquí en la tierra guardar las obras de Jesús hasta el fin de su vida. Habrá una distinción eterna entre los creyentes fieles y los creyentes infieles. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Entonces, si perseveramos fielmente, nosotros reinaremos con Él. Si lo negamos en nuestras prioridades y en nuestra forma de vida, entonces Él nos negará el derecho de gobernar o reinar con Él en la tierra. Si somos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo
¿Y qué nos dio como garantía de futura gloria? Sí mismo. El Espíritu Santo de Dios, Jesucristo mismo y el Padre habitan en todo creyente en Jesucristo. Por lo tanto, el creyente no puede perder su salvación, pero sí puede perder el derecho de gobernar con Jesucristo en el reino venidero. Esto sí, este pasaje aquí debería a la vez consolar y dar seguridad a los creyentes, pero al mismo momento debería desafiarnos para que podamos reconocer que aunque estamos seguros porque Dios no puede negar a sí mismo, ya nos dio su Espíritu como garantía de la futura redención de nuestro cuerpo en gloria. Al mismo momento todavía hay algo que nos puede negar y es el derecho de reinar con Cristo, aunque esto sea el propósito de Dios para nosotros. Es su buen deseo que nosotros podemos reinar con Él, pero no todos los creyentes vamos a reinar con Él. Todos los creyentes en Jesucristo son vencedores, pero solo los creyentes que sean fieles hasta la muerte reinarán con Él. ¿No es esta distinción muy clara? Solo la fidelidad hasta la muerte es recompensada con autoridad sobre las naciones. Recuerda que el Señor valora la fidelidad en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas como permanecer en Cristo, asistir a la iglesia, orar por los demás y ayudar a otros creyentes. Son cosas que tienen gran valor a sus ojos. Bastante valor a sus ojos. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. De reinar con Cristo no se concede a un creyente que ha hecho algo grande para Jesús. Es el creyente que fielmente ha servido a Jesús y ha respondido a su voluntad expresada en la palabra de Dios por la fe y dependencia en su gracia, día tras día en el transcurso de su vida y especialmente en el fin. Debemos utilizar todo lo que el Señor nos da, tiempo, talentos, recursos, como una manera de invertir en las almas de las personas que nos rodean. Esta es parte de la fidelidad. Mateo 25:21 dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Podemos vivir a la luz de estas promesas y valorar nuestro brillante y glorioso futuro con el Señor. Sentados en tronos probablemente también estarán los santos del Antiguo Testamento. Esto implica que los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la batalla de Armagedón. Los santos del Antiguo Testamento anticiparon esta resurrección en pasajes como en Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Un ángel le dijo a Daniel: pero tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios también prometió que daría autoridad en el reino a los santos del Antiguo Testamento. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Los santos de la era de la Iglesia y los santos del Antiguo Testamento gobernarán con Cristo al mismo tiempo. Una vez que los santos del Antiguo Testamento hayan resucitado y recibido su recompensa y estén reinando, Jesús resucitará también a los mártires de la tribulación. Dice: y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen,
ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Cuando los nuevos creyentes en el periodo de la tribulación enfrentan a la elección de recibir la marca de la bestia o sufrir la decapitación, ellos recordarán esa promesa. Van a tomar una decisión calculada, rodeados de juicios de tribulación que demuestran la omnipotencia y soberanía de Dios. Estos hombres y mujeres valientes rechazarán la marca de la bestia y aceptarán la muerte. Cuando mueran, sus almas estarán inmediatamente ausentes del cuerpo y presentes con el Señor en el cielo. Las almas de estos santos pueden permanecer en el cielo durante la segunda venida, porque Juan no nos dice sobre ellos hasta este momento. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado, y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. La Escritura divide la resurrección en 2 grandes categorías: la primera y la segunda resurrección. 2 grandes categorías. La primera resurrección es la resurrección de vida. La segunda resurrección es la resurrección de condenación, también conocida como la segunda muerte. La primera resurrección comprende 3 eventos de resurrección principales. Entonces, en la hoja tú puedes ver la primera resurrección, la resurrección de vida. 1, la resurrección de Jesucristo. 2, la resurrección de la iglesia. Y 3, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación. Esta es la resurrección de vida. Y el tercer de estos, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación, puede dividirse en 2 eventos separados, tal vez. No está súper claro en el texto si van a ocurrir en el mismo momento o si van a estar separados. Primero los santos del Antiguo Testamento premiados y sentados en tronos, y después la resurrección de los santos mártires de la tribulación, tal vez. Y la resurrección de los 2 testigos en la mitad de la tribulación puede tal vez ser una verdadera resurrección. No es súper claro tampoco en el texto si ellos están resucitados ya en gloria o si ellos simplemente están resucitados otra vez en cuerpos pero mortales y llevados al cielo. No está apuntado específicamente en estos pasajes, aunque algunos maestros creen ya mismo es una verdadera resurrección en gloria en la mitad de la tribulación para los 2 testigos. Pero los 3 principales, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de la iglesia y la de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Ahora, la segunda resurrección comprende 2 eventos de resurrección. La resurrección del anticristo. Él tiene la distinción de ser la primera persona en resurrección de condenación y la resurrección de todos los demás incrédulos 1000 años después. Ahora, ¿cuánto tiempo reinarán los creyentes con Jesucristo? 1000 años. ¿Ya? ¿Cómo sabemos? Porque dice 1000 años en versículo 5, dice 1000 años en versículo 6. Antes ya vimos a Satanás encarcelado por 1000 años. ¿Ya? Y se repite, creo que en estos 6 versículos son 5 veces. Milenio proviene de las palabras en latín 1000 años. Es simplemente lo que significa milenio, 1000 años. Y esto es la razón que muchas veces hacen referencia al reino milenario de Jesucristo, porque la primera etapa del eterno reino de Dios habrá 1000 años, o será 1000 años. Aunque el reino será eterno, los primeros 1000 años serán distintos y precederán, a la destrucción de los cielos y la tierra actuales.
Después de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación, Jesús juzgará al pueblo judío, separando a creyentes e incrédulos. Primero el Señor reunirá a los judíos. Y vemos un ejemplo de esto, Mateo 24:31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Como Mateo 24 tiene que ver todo con Israel, hay mucha razón de pensar que está hablando específicamente de Israel. Entonces el Señor juzgará a los judíos en el desierto, como vemos en Ezequiel 20:34 a 38. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramante. Y los llevaré al desierto de los pueblos, y ahí entraré en juicio con ustedes cara a cara. Como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra. Disculpe, perdí la voz. Como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor Dios. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de ustedes a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. La mayoría de los judíos provocará la regeneración nacional de Israel en el final de la tribulación, pero algunos judíos sobrevivientes seguirán siendo incrédulos, así como habrá incrédulos sobrevivientes del resto de las demás naciones. Entonces los judíos creyentes entrarán en la tierra de Israel. Entonces juzgará a las naciones. Mateo 25:31-32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esto es algo que los profetas del Antiguo Testamento anticiparon también. Dice en Joel 3:1 y 2, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar, haga volver a los cautivos de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La base de este juicio será la manera en que las naciones trataron a los judíos. A lo largo de la historia del pueblo judío, las naciones más grandes se han repartido la tierra de Israel, a la que el Señor se refiere como mi tierra. Ahora, la palabra de Dios no dice que todo lo que hace la nación de Israel es justo, pero sí dice que juzgará a toda nación que interfiera con Israel. Algo importante para recordar, especialmente en un día cuando hay creciente antisemitismo en todo el mundo. Mateo 25:33 al 40, vamos a leer rápidamente, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños a mí lo hicieron.
Hermanos, el contexto de Mateo 24 es los judíos. Muchas veces gente lleva esto fuera de contexto. Él no está diciendo cuando ayudaste a cualquier cristiano, ayudaste a mí. En el contexto está juzgando a las naciones, los gentiles, y a base de cómo trataron a los judíos. Es decir, la manifestación externa de la fe en Jesús por parte de los no judíos, los gentiles, durante la tribulación será doble. Rechazar la marca de la bestia, como hemos visto muchas veces en Apocalipsis, y ayudar al pueblo judío, como vemos en Mateo 24. Y también lo que vemos en el Antiguo Testamento como un tema de juicio por parte de Dios. Esto es muy importante para Dios y deberíamos nosotros, como el pueblo de Dios, cristianos, hacerle caso. Los judíos son hermanos étnicos de Jesús porque la naturaleza humana de Jesucristo es judío. Jesús es judío. Y como se hizo hombre, Él eternamente es judío. Porque ahora también no solamente es Dios, sin principio y sin fin, ahora también es hombre con un principio, no de su conciencia o su ser, porque esto es su deidad, sino de su humanidad. Ahora no tiene fin, pero es étnicamente judío. Ahora, ¿qué sucede con los gentiles incrédulos en el juicio de las naciones? Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora ustedes dicen, ¿cómo puede ser tan importante que la manifestación principal de la justificación de estas personas va a ser su trato a los judíos? Bueno, tienes que recordar la preeminencia de Israel en el tiempo futuro de la tribulación. Durante la tribulación vamos a ver, Israel va a tener mucho más poder incluso que tiene hoy en día. Tanto poder y riqueza hasta que las naciones del norte van a invadir a Israel específicamente por causa de toda la riqueza que tienen en el pueblo. La otra cosa es, hay que recordar que los 2 testigos y los 144,000 ellos van a estar predicando en el mundo y difundiendo un mensaje, identificando quién es el creador del universo, es el Dios de Israel, identificando Él como el fuente de todos los juicios y también diciendo a la gente de que deberían confiar en el único Dios verdadero. Naturalmente, cuando ya están perseguidos, tantos cristianos como judíos van a tener un punto en común. Todos los cristianos que están dispuestos de perder la cabeza o estar escondidos entre las naciones, intentando evadir ser matados por no recibir la marca de la bestia, ellos ya van a identificar la grande importancia también de proteger el pueblo étnico elegido por Dios, que es Israel. Habrá muy claro para los creyentes en esta época. Es la razón que Jesús no necesitaba aclarar acerca de temas de justificación por fe o cosas así. Para los creyentes que ya llegan en esta temporada va a ser muy claro. Nosotros confiamos en el Señor. Estamos dispuestos de perder la cabeza si sea necesario, porque no vamos a recibir la marca de la bestia. Y ahí está un judío que no tiene dónde vivir. Ya le han quitado de su casa. Él necesita dónde refugiarse. Yo lo voy a recibir porque es el mismo pueblo judío, al menos los representantes de los 144,000 y los 2 testigos, que están dando toda la revelación y información que yo necesité para llegar a la fe en Jesús. Lo voy a recibir en mi casa. Entre los dos vamos a intentar ver si sobrevivimos este tiempo. ¿Tiene razón? Ya. Pero todavía nos da un poco de aplicación para hoy en día, que nosotros no deberíamos aceptar el antisemitismo creciendo en el mundo hoy en día.
nosotros deberíamos orar por la salvación de Israel. También nosotros deberíamos orar por la paz de Jerusalén. Como resultado de los juicios de Israel y las naciones, ningún incrédulo entrará en el reino. Los creyentes sobrevivientes, judíos y gentiles, repoblarán la tierra bajo el gobierno de Jesucristo y los santos resucitados. Entonces, ¿cómo será el milenio? El profeta Isaías nos da una idea diciendo: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Recuerden que durante la tribulación toda montaña va a ser removida. Entonces ya no habrá Everest. Ustedes han escuchado de Everest, la montaña más alta del mundo. También probablemente pobre Chimborazo no va a sobrevivir la tribulación. Ninguno de estos dos montes más altos, dependiendo cómo se mide, desde el mar o desde el centro de la tierra o más cerca del sol, depende cómo tú mides, pero las dos más altas ya no van a ser más altas, ¿ya? Sino ahora en el milenio habrá un nuevo monte más alta, y esto es de Judea. Y donde va a ser ubicada Jerusalén y el nuevo templo. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, en la segunda venida, el terremoto que Jesús produce al tocar el monte de los olivos precipitará el surgimiento de la montaña más alta de la tierra en la tierra de Judá. En la cima de esta nueva montaña, el Señor reconstruirá Jerusalén y el templo judío, que primero purificará y luego reconstruirá completamente según las especificaciones de Ezequiel, capítulos 40 al 42. En la Biblia hay algunos capítulos, tal vez en tu lectura de la Biblia pasaste muy rápidamente, pero habla acerca de la reconstrucción, acerca de las especificaciones del diseño del futuro templo del milenio. Múltiples capítulos de Ezequiel detallan las medidas exactas del templo milenial, que es el cuarto y último templo judío. Las naciones creyentes harán peregrinaciones a este nuevo gobierno mundial y centro de adoración del único Dios verdadero. Desde la cima de esta nueva montaña, Jesús juzgará a las naciones. Los creyentes sobrevivientes de la tribulación todavía tendrán naturalezas pecaminosas y necesitarán ley y gobierno. Bajo el reinado milenial de Jesucristo no habrá más guerra durante 1000 años. Ahora, algunos historiadores calculan que no ha habido más de 300 años de paz a lo largo de la historia mundial. Pero otros historiadores afirman que el mundo nunca ha vivido un año sin guerra. Y de hecho, yo creo que esta estadística es más probable. En cambio, durante el milenio habrá una verdadera paz mundial de 1000 años. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. El niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Durante el milenio la maldición se revertirá
Y los animales carnívoros se convertirán en herbívoros. Y los animales venenosos ya no serán peligrosos. Así cambiará el ambiente de la tierra durante el milenio. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Debido al hecho que en el inicio del milenio no habrá ningunos incrédulos, todos serán creyentes. Y por esta razón habrá un conocimiento universal del Señor. Acontecerá que en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada, hablando de la morada de Jesús en Jerusalén por encima de esta nueva montaña. No habrá más ahí un niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Los creyentes no morirán de viejos. Y los incrédulos no morirán hasta que tengan 100 años. Como resultado del gobierno justo de Jesús, el crimen prácticamente no existirá. ¿Puedes imaginar un día así? Será muy, muy lindo. Muy lindo.